Entonces les decía que esta resolución se ha dado el año pasado. Ahora, ¿por qué sigue vigente? Aquí hay una cierta contradicción en la biblioteca, ¿no? La bibliografía del examen de ascenso. Si ustedes han descargado la bibliografía, hay un reglamento de evaluación que es pues antiguo, ¿no? Que está desde los primeros años de la aplicación del modelo, que inclusive ni siquiera coincide con la forma de calificación, ¿no? Ahí está inclusive con el método antiguo que hacíamos, ¿no? De la calificación, que no era 35, sigue sobre 100. ¿Alguien está con micro abierto? Perdón. Ya, muchas gracias. Entonces, no quisiera confundirles cuando toque hacer el reglamento. También lo voy a hacer hasta cierta parte, porque tiene que haber coherencia pues en esto. ¿Por qué sigue vigente este reglamento 0031? Porque claramente dice en sus normativas que va a estar vigente mientras dure la emergencia sanitaria o la situación del COVID. Entonces el Ministerio, al aceptar en la misma resolución ministerial 001, acepta, ¿no?, las modalidades de presencial, semipresencial y distancia. ¿Por qué? Porque sigue vigente, sigue latente el problema de la pandemia, ¿no? Ahora más que ya el Ministerio de Educación ya ha adelantado, ¿no?, que posiblemente se adelante las vacaciones invernales, porque supuestamente se viene a la quinta ola. Por lo tanto, todo ese contexto nos hace entender que eso está vigente. Ahora, los demás reglamentos que colocaron en la bibliografía evidentemente sirven para poder recordar algunas cositas de cómo podemos evaluar, etcétera, pero también no debe confundirnos, ¿ya? Por lo tanto, hasta el momento, este sería el reglamento válido para que se puedan tomar las medidas en las diferentes modalidades de atención educativa. Entonces, la 0031 del año 2021, que está respaldada por la resolución biministerial también de lo que es el protocolo de bioseguridad contra el COVID. Vamos directamente a todo lo que dice. ¿Cuál es el objeto de esta resolución ministerial? La primero es normar las modalidades de atención educativa, vale decir, de quiénes van a estar en la semipresencial, quiénes en la presencial y quiénes van a aceptar o van a estar bajo la modalidad a distancia. Entonces va a normar, no es cualquiera que puede ingresar al sistema, tiene que haber requisitos que también están plasmadas en la resolución ministerial 001, ¿no? Principios y valores. Se sustenta en los principios del acceso universal a la educación, que está en la Constitución, no la discriminación, igualdad de oportunidades, gratuidad, solidaridad, reciprocidad, calidad educativa, interculturalidad y la transformación de la educación. Entonces, todo lo que permite que la educación llegue a los niños y adolescentes, entonces van a ser seguramente sus principios, ¿no? El ámbito de aplicación es de carácter obligatorio, dice. El reglamento es de carácter obligatorio para todas las unidades de nuestro sistema educativo, ya sean fiscales, sean privadas o de convenio. Entonces sería el marco legal, el marco justificativo de esta resolución ministerial. Ahora vamos a continuar entonces. Ahora, ¿cómo se elige las modalidades? Aquí también un tema muy contradictorio, ¿no? Si ustedes recuerdan, a principio de año salió el protocolo de la elección de las modalidades, ¿no?, donde ahí plantean que la elección de la modalidad, bueno, se cumple algunas cosas, se iba a hacer entre toda la comunidad y los miembros de médicos, ¿no?, de los médicos. Esto se iba a hacer al principio de cada trimestre. Vale decir que al inicio del trimestre escogían la modalidad, y luego cuando acababa el trimestre nuevamente se juntaban y nuevamente escogían la modalidad. Esto evidentemente con las cantidades, con las estadísticas del COVID, ¿no? Esto se ha roto, se ha incumplido desde que el ministerio tuvo esa presión de los padres de familia en decir que ya deben volver a las clases presenciales.
Es por eso que las unidades educativas que han escogido la modalidad a distancia o semipresenciales, entonces no sirvió de nada, ¿no? Prácticamente se instruyó mediante circular que tenemos que ingresar a la presencial. Entonces, ese protocolo que se hizo, entonces ha entrado prácticamente en desuso. Y aquí va la contradicción de que esta resolución ministerial vuelve a la palestra, pero puede haber niveles de confusión. Yo lo que le aconsejo, estimado colega, es que para examen de ascenso usted se guíe netamente en la bibliografía, que no exista esa capacidad de reflexión, cosa que debería haber, pero como es un examen cerrado con preguntas y respuestas específicas, yo le aconsejo que se guíe en esta subministerial, aunque no se haya cumplido desde el primer trimestre. Entonces dice, los niveles de coordinación que va a existir para que se pueda elegir la modalidad son las siguientes. Los que hacen cumplir son los directores departamentales de educación y los subdirectores de educación regular. Estos son los que van a hacer cumplir la normativa. Ahora, ¿quiénes escogen la elección de la modalidad? El director distrital, los gobiernos municipales y la comunidad educativa. Miren, algo muy importante, aquí ya no toma en cuenta al sector de salud. Los que escogen la modalidad son el director distrital, los gobiernos municipales y la comunidad educativa. Entonces, ¿cuáles van a ser esas modalidades que pueden escoger estos tres entes? Pueden escoger, como dijimos ya, la presencial, la semipresencial y la distancia. La presencial, para recordar, para poder seguir reforzando lo que hemos visto también en la del subministerial 01, dice que la presencial se va a dar cuando no haya casos positivos del COVID-19 o cuando el riesgo de contagio sea mínimo, ¿no? Como estamos viviendo ahora, ¿no? Sabemos que hay 1 o 2 infectados en los cursos tal vez, pero se sigue teniendo como modalidad presencial. La modalidad semipresencial se va a dar cuando la curva de contagios comience a ascender. Ahí está la posibilidad de que después de la vacación no se retornen a las presenciales, ¿no? Tal vez se retorne a las semipresenciales hasta garantizar esa curva, porque dice que está subiendo la curva en algunos departamentos, por lo tanto con esa subida de casos se puede escoger nuevamente la modalidad semipresencial. Dice contará con el material impreso y digital que están las plataformas de educación y también con las famosas cartillas que están recorriendo también, y no olvidar que también la parte de la radio y televisión forma parte de los materiales que el maestro debe utilizar. Ahora, ¿cuándo va a ser a distancia? Ya cuando los casos sean muy altos, ¿no? Entonces ahí ya no se va al colegio, netamente se trabaja en la casa, apoyado con las tecnologías, en este caso la plataforma, y también con los medios de comunicación, vale decir, la radio y la televisión. Ahora, ¿cómo va a ser la gestión escolar? ¿No? Aquí tampoco se me va a confundir. El primer trimestre dice que va a ser un periodo de nivelación de contenidos curriculares dosificados correspondientes al año de escolaridad anterior. Ahora, recordemos, colegas, no se va a confundir, pues es muy importante que veamos la jerarquía de los documentos, ¿ya? Yo por eso les decía al principio que va a ser muy importante que primero se estudie la resolución ministerial, porque es un resumen y es el marco normativo para esta gestión. Si ustedes recuerdan, en la resolución ministerial 01 dice que el primer trimestre solamente 2 semanas se va a tomar, de 2 a 4 semanas se va a tomar el tema de nivelación, ¿no? El tema de diagnóstico, dicen, para que luego se pueda seguir con el avance curricular. Entonces son diferencias abismales, ¿no? Ahora, habríamos nosotros que ver el sentido de la pregunta también, si entrara este tipo de situaciones en el examen. Ya, pero yo le aconsejo, no es un consejo, pero usted está en la libertad de poder averiguar, investigar, fortalecer esto. Yo le voy a pedir que se base siempre en la resolución ministerial de este año, en la 001, ya, para que se evite confusiones. Luego, en el tercer y en el segundo trimestre, relativamente se va a cumplir con el avance normal de contenidos.
Ahora, vamos a hablar netamente sobre qué va a pasar en cada modalidad de atención educativa. En este caso, en la presencial vamos a empezar, ¿ya? Entonces, recordemos el concepto de presencial es cuando hay presencia física de los estudiantes y también de los maestros para que se puedan desarrollar los procesos que tenemos habidos, ¿no? en la gestión curricular, avance de contenidos, valoración, evaluación, etcétera. Pero es muy importante este tema, ¿no? Es presencia física de estudiantes y maestros, por lo tanto, todos los actores de la comunidad educativa, directores, porteros, concurren, ¿no? Están presentes en la unidad educativa. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que se debe tomar en cuenta en esta modalidad de atención? Primero, cantidad de estudiantes. Esto no varía en la resolución ministerial. Las unidades educativas que cuenten con un número menor o igual a 20 estudiantes por paralelo y año de escolaridad pueden acceder a esta modalidad. Los distritos educativos y o unidades educativas donde no existan índices de contagio y cuenten siempre con un número mayor a 20 estudiantes por aula también pueden acceder a esta modalidad. ¿Ya? Entonces es muy importante los números, ¿no? Aquí hay dos tipos de características. Los estudiantes que cuenten con un número menor o igual a 20 estudiantes, entonces pueden acceder a la modalidad presencial. Ahora, donde hay colegios donde exista mayor de 20 estudiantes, es la diferencia fundamental, va a depender que en verdad no haya índices ni peligro de contagio. No, mientras que en el otro, en el que es menor o igual a 20, puede haber contagios, pero ellos por su cantidad inferior a estudiantes pueden fácilmente acomodar en una aula y tomar las medidas de distanciamiento social. Mientras en los que aquellos que cuenten un número mayor a 20 ya es más dificultoso, entonces ahí tienen que garantizar que la curva de contagios sea relativamente nula. Sobre los recursos y materiales. Dice que todos los materiales didácticos pertinentes para el desarrollo curricular son los siguientes: la plataforma educativa, los textos, la educación radial y por televisión. Esos son entonces los materiales, los recursos materiales. Según la normativa del año pasado, era obligatorio, ¿no? Casi obligatorio el uso de la radio y la televisión cuando se estaba en una de estas modalidades. Por lo tanto, usted, por ejemplo, podía hacer la parte de la teoría en momentos metodológicos con el uso de la radio, y usted en su planificación podía colocar recursos materiales, programa de televisión, tanto, y referir la referencia. Entonces, cuando hablamos de materiales educativos en esta resolución, no se olvide, puede ser pregunta de examen, usted cuidado que coloque, no lo de siempre, ¿no? Los analógicos, del contexto, etcétera, no. Aquí directamente cita estos que son en la presencia de la plataforma educativa, los textos, educación radial y por televisión. Estos son los materiales pertinentes para que se pueda hacer el desarrollo curricular. Ahora, las medidas de bioseguridad que deben contar los colegios o escuelas que van a ir en esta modalidad. El director de la unidad educativa, la comisión de salud que está en obligación de conformarse con los profesores, padres de familia y el gobierno municipal, ellos deben garantizar los espacios de infraestructura y mobiliario cumpliendo con los protocolos de medidas de bioseguridad, que también es otra normativa, que es la resolución biministerial, ¿no? Sobre cómo se debe poner los estudiantes, qué cosas debe ver la entrada, etcétera, que también, si está en la normativa, lo vamos a ver. Área de información. La unidad educativa debe disponer de espacios visibles para la difusión de los protocolos y medidas de bioseguridad durante la pandemia de COVID. Evidentemente, otros factores se han ido relajando, ¿no? Al transcurso del tiempo ya no existe, ¿no? En mi colegio las latitas esas que colocaban, los pediluvios que llaman, ya están botados por todo lado, ¿no? Ahora, las áreas de bioseguridad son las siguientes. Deben contar los siguientes espacios, dice. Debe contar con un espacio de desinfección, ¿no? Con insumos como el alcohol en gel, los pediluvios, esas latitas que colocaban con esponjas para que desinfecten los pies, y el lavado de manos y, por supuesto, el distanciamiento social. Ya entonces tomar en cuenta las áreas, ¿no? De que debe contar
una unidad educativa que debe tener o está en la modalidad presencial. Aquí un poquito haciendo el contexto, siempre es muy importante aprovechar lo que uno lee y relacionarlo con otras normativas, porque eso es lo que va a reforzar y le va a hacer acordar de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el protocolo de no violencia hay un parámetro que dice que hay violencia también por omisión y negligencia. Entonces aquí, por ejemplo, si un estudiante se enfermara dentro de la unidad educativa y vendría a una comisión de salud y constatara que no hay estas áreas, que los pedidos están botados en el jardín y no donde debe estar, y que la desinfección se ha reducido a que el regente esté en la puertita con su alcohol en gel, entonces el colegio va a ser responsable no solamente de la situación de salud del estudiante, sino el tema de violencia por omisión o negligencia. Porque recordemos que violencia se traduce en todo daño físico, que sería la enfermedad, psicológico y sexual, que no vendría al caso, pero tendríamos que tener en cuenta todo esto. Ahora vamos con otra modalidad. ¿Qué tienen que hacer aquellos que van a optar por la modalidad semipresencial? Recordemos, no está de más recordar que la semipresencial es la combinación, ¿no?, de una modalidad presencial y a distancia con alternancia entre ambas modalidades. En la práctica, la semipresencial ha sido muy efectivo en lo que es la educación primaria, porque se tiene un solo profesor que puede fácilmente acomodar, ¿no?, sus avances, mientras que en secundaria se ha complicado mucho esto porque se ha tornado casi un doble trabajo para el docente. Todos podían cuidarse de la enfermedad, menos el docente, porque tenía que estar todos los días ahí en el colegio, ¿no? Pero bueno, eso sería entonces la semipresencial. Es la combinación de la presencial y distancia, ¿ya? Ahora, ¿dónde se desarrollan los avances curriculares, el proceso de aprendizaje? En dos sectores, ¿no? En dos áreas. Uno, en la unidad educativa, y otra en el domicilio. Entonces, a eso este protocolo o esta resolución lo llama como actividades de aula, las que se hacen en el colegio, y actividades en familia, las que se hacen en la casa. Aquí también muy importante que la reglamentación, no está en reglamentación seguramente, pero en el protocolo de evaluación en las modalidades, ahí hemos cometido errores los profesores, ¿no? Hemos confundido que cuando teníamos que estar en la casa era mandarles tarea, ¿no?, para que lo hagan. Y eso estaba equivocado, ¿no? Todo lo que se debía hacer normalmente en el proceso de aprendizaje se debía hacer en el aula, y cuando se pretendía que las actividades sean en familia eran para poder reforzar lo que se ha aprendido, teniendo en cuenta que nuestro modelo es comunitario, vale decir que se podía transmitir lo que estaba aprendiendo con el papá, con la mamá, y juntos podían hacer una tarea, pero que vaya fortaleciendo esa misma actividad. No era que en la casa iban a investigar, iban a hacer el proceso que tenían que haber hecho en la unidad educativa. Bueno, en todo caso también esto pues hay mucho, ¿no?, que no se puede controlar, porque bueno, se ve lo que pasa en la familia. Pero en todo caso, como contextualización, ¿ya? Ahora, ¿cómo va a ser la cantidad de estudiantes, ¿no? Los colegios que cuenten con un número mayor a 20 estudiantes por paralelo y en escolaridad pueden ingresar, porque va a ser semipresencial, ¿no? Lo han dividido en dos grupos, entonces prácticamente se podía manejar la situación. Aquí dice esa normativa, ¿no? Cada paralelo se dividirá en dos grupos, los cuales asistirán de manera alterna con todas las medidas de bioseguridad. Entonces, con esto se estaba garantizando el distanciamiento social. Ahora, ¿cómo se deben organizar los horarios? Lo mismo, se tienen que cumplir sí o sí en educación inicial y en familia los 40 minutos, que también está plasmado en la resolución ministerial, y en educación primaria y secundaria contempla todavía las 6 horas pedagógicas. No se permite las horas ceros, octavas ni séptimas, pero ya hemos hablado de eso, ¿no? Pero igual, contempla los 40 minutos también. Los momentos de aprendizaje, como dijimos, contempla dos situaciones. Uno que se da en el aula y otro que se da en la familia. La del aula comprende las actividades de aprendizaje que se realizan en aula. Ahora, las de familia, usando textos,
plataforma educativa y siempre están los programas de radio o televisión, porque son considerados como materiales, recursos que deben usar los maestros y maestras. Los cronogramas de actividades deben ser organizados por el maestro de acuerdo a los grupos que tenga, ¿no? A la cantidad de estudiantes, al tipo de actividad que quiera hacer, pero siempre manteniendo, dice, una secuencia, ¿no? No puede ser una actividad por darla, ¿no? De una secuencia, y sobre todo tiene que estar siempre dirigido al cumplimiento de los contenidos programados. Y lo mismo, las medidas de bioseguridad se mantienen: el uso del alcohol en gel, lavado de manos, distanciamiento social. Y aquí argumenta la responsabilidad debe ser compartida entre la unidad educativa y la familia. ¿Por qué aquí es compartida? Porque se puede cuidar bien en la unidad educativa, pero si no hay el cuidado en la casa, entonces igualmente puede haber contagio, porque ellos van a asistir a la unidad educativa en otro grupo, por lo tanto pueden contagiar a otras personas. O sería la inversa, ¿no? La familia lo cuida bien y en la unidad educativa no hay ese cuidado, por lo tanto la enfermedad lo mismo lo pueden llevar a la familia. Por lo tanto aquí contempla esa responsabilidad más. Debe ser compartida entre la unidad educativa y la familia. Otra modalidad sería, bueno, la de distancia. Ya sabemos, ¿no?, que se maneja ya por plataforma. Ahí no hay medidas de bioseguridad, no hay nada escrito sobre el tiempo de los horarios. Solamente se ha dado un taller de neuroeducación que aconsejaba, ¿no?, en el protocolo de disminuir los horarios de clase. Entonces solamente la normativa está especificado para esos dos tipos de modalidades. Ahora, ¿cómo debe ser la planificación curricular según esta subministerial? Mantiene el esquema antiguo, que es válido todavía hasta ahora. Entonces dice, ¿qué es la planificación curricular? Es donde se determinan los fines, objetivos y metas de actividad educativa, a partir de los cuales se buscan las estrategias, los recursos, los materiales que sean los más apropiados para poder alcanzar ese objetivo holístico que he plasmado en mi planificación, ¿no? Entonces contemplan lo mismo. Aquí seguimos aquí hablando de la educación semipresencial. Aquí contemplan los dos espacios de aprendizaje siempre, la escuela y la familia, pero siempre con el fin último, esa frase nunca se olviden, para la transformación de la realidad. Ahora, esto deriva en qué? Deriva en un proyecto socioproductivo, que sabemos, ¿no?, que es la herramienta que une la escuela con la comunidad. ¿Para qué? Para que aborde todas las potencialidades, necesidades y problemáticas, haciendo énfasis, dice, en el cuidado de la salud. Esto era el año pasado, ¿no? Ahora sabemos que el PSP tiene que dar énfasis a la no violencia, ¿no?, contra la mujer. Entonces, cuidado que se confundan también aquí. Esto del año pasado daba el énfasis al cuidado de la salud, porque la pandemia estaba muy, muy vigente. Pero este año el PSP, ahora, esto no quiere decir que tampoco se puede tomar en cuenta. Evidentemente se puede tomar en cuenta, pero recuerde que este año se ha tomado como PSP universal en el sistema educativo la no violencia contra la mujer. Igual se puede dar, dice, cuidado al medio ambiente, seguridad ciudadana, violencia familiar o doméstica, etcétera. Toda problemática se puede abordar en el PSP, pero este año se ha sugerido, ¿no? Más que sugerido, se ha instruido, ¿no?, que sea en torno a la no violencia contra la mujer. También de esta planificación curricular se va a derivar los recursos y materiales, los que debemos ser utilizadas de acuerdo al contexto, ¿no? Y no olvidemos nunca en que esta resolución marca también los programas de televisión y radio como materiales educativos, como recursos educativos. También de esta planificación, aquí está tomado en cuenta, ¿no? También está tomado en cuenta los medios de comunicación como recursos y materiales. Ahora, también está tomado en cuenta como recursos y materiales los recursos tecnológicos. Aquí estamos hablando netamente de la plataforma educativa. Aquí hay un problema muy fundamental, ¿no? En la bibliografía, ahí dice reglamento del uso de plataforma. Pero el documento que ha lanzado el ministerio no es pues no es un reglamento, sino es la parte técnica, es la guía, cómo se usa la plataforma, está indicando cómo se entra, cómo se sale, etcétera,
cosa que no tiene nada también de relación con eso. Ahora, eso en los talleres no se va a poder hacer porque la plataforma está muerta prácticamente, no hay ingreso, no hay ni cómo mostrar ni hacer. Para eso les voy a recomendar todos los videos que hice el año pasado sobre plataforma educativa, pero no creo que entre, pero en todo caso alguna miradita se ve por ahí, ¿no? Entonces, recursos tecnológicos, tenemos a la plataforma educativa, que contiene, sabemos ya, los programas de estudio, los textos de aprendizaje. Ahí podemos colgar videos educativos, audios, videoconferencias, etcétera. Entonces todo eso se puede aprovechar como recursos tecnológicos. Otro tipo de recursos que contempla la planificación curricular son los materiales impresos, que son los textos de aprendizaje que está disponible el gobierno, y también todo lo que concierne, pues, ¿no?, a láminas, cuadros, periódicos, todo lo que usted considere como motivo de aprendizaje y que sea impreso, lo puede tomar en cuenta en su planificación. Entonces, a partir de la planificación que busca todas las estrategias posibles, porque el proyecto socioproductivo es una estrategia, los recursos adecuados para poder llegar a un objetivo holístico, entonces de aquí surge ya una planificación más pequeña, que sería la que yo doy en el aula, ¿no? Entonces aquí mantiene, dice, toda su estructura técnico-pedagógica, vale decir que no varía, sigue teniendo ahí el objetivo holístico, la temática orientadora, los momentos metodológicos, los recursos materiales, también está la valoración, el producto y la bibliografía. Entonces no varía nada la planificación que hemos hecho durante todos estos años. Eso sí, tiene que estar adecuado, dice, a las características del contexto, ¿no?, a las particularidades, y también seguramente a lo que yo tengo. Por ejemplo, estoy en el área rural y no hay internet, entonces yo voy a dar mucha más importancia a lo que es la radio, la televisión o tal vez los materiales impresos. A eso se refiere. Entonces tiene que adecuarse, tiene que planificarse de acuerdo al contexto y no como letra muerta, ¿no? Decir que el gobierno me dijo que use la plataforma y yo la plataforma, ¿no? Y no me importa si tienen o no tienen internet, tienen o no tienen celular. Entonces, por lo tanto, la planificación tiene que contemplar eso, porque recordemos que aquí dijimos que la planificación, su principal objetivo es determinar, buscar no solamente lo que quiero alcanzar, sino los recursos y estrategias que me van a ayudar a alcanzar ese objetivo holístico. Entonces es muy importante el rol del maestro en este sentido. Ahora vamos a la siguiente modalidad. Ahora, ¿cómo se va a determinar la educación a distancia? Recordemos que se caracteriza porque no va a haber la presencia física de estudiantes maestros en la educativa. Por lo tanto, como se va a hacer en la casa y no va a haber esa tuición de revisar, de vigilar, de observar que tiene el maestro, ¿no?, de moderar las actividades pedagógicas, dice que tienen que estar caracterizada porque se desarrollen procesos educativos con responsabilidad, interacción, autonomía por parte del estudiante y apoyo asistido de padres y madres de familia. La educación virtual ha fracasado en este sentido por eso, ¿no? No es porque la educación virtual sea mala. Para mí ha sido muy, muy buena porque hay materiales que se pueden usar, que se puede fácil. Pues voy a mi colegio ahora y quiero un compás y tengo que buscar. No hay compases en mi colegio. O si hay esos con punta y mi pizarra es acrílica, etcétera. Entonces muchas veces eso en la virtualidad se podía compensar con programas, con videos, diferentes estrategias, ¿no? Lo que ha fracasado ha sido esto, ¿no?, que no ha habido esa responsabilidad, esa interacción también por parte de nosotros con los estudiantes, y mucho menos, ¿no?, el apoyo de papás, evidentemente por la situación socioeconómica. Los chicos prácticamente estaban solos y apagaban la cámara y seguramente dormían, ¿no? Y lo digo yo con experiencia. Tengo una niña también que a veces yo estaba ocupado aquí en mis clases, a veces salía ya echada en la cama, ¿no? ¿Qué haces ahí? Y rato se sentaba y luego nuevamente. Por lo tanto, no había esa autonomía del estudiante, decir, no necesito que nadie me controle, yo tengo que aprender, tengo que participar. Eso es lo que ha faltado y si va a seguir faltando porque no estamos inculcando también zonas en la unidad educativa, ¿no?, esa autonomía del estudiante. Ahora el estudiante vuelve a clases y lo mismo, ¿no?, seguimos haciéndolos dependientes de nosotros, ¿no?
No hay un estudiante que diga, esto no he aprendido y lo aprenderé, ¿no? Buscaré la forma de hacerlo, de investigar. Siempre esperan o avanzan a la medida en la que nosotros vamos avanzando en las clases, ¿no? Pocos son los estudiantes que adelantan, tienen siempre de investigar, de ampliar sus conocimientos, y creo que también eso es una dificultad que tenemos que tomar en cuenta en nuestras planificaciones. Pues aquí marca muy bien eso, ¿no? Que tiene que ser con mucha autonomía y siempre con el apoyo de la familia. Ahora, entonces, ¿en qué va a consistir la educación a distancia? Primeramente, es importante la tutoría en línea. ¿De quién está a cargo la tutoría? De nosotros los profesores, no los maestros, donde el docente tiene la responsabilidad ineludible, dice. No puede escapar de esta responsabilidad de hacer el acompañamiento pedagógico de los estudiantes en todas las actividades curriculares que haya. Entonces es muy importante eso, ¿no? Por ser distancia no quiere decir que yo nomás mando mis videos a la plataforma, que yo mando una tarea y con eso ya he cumplido como maestro. Tendría que haber la tutoría siempre vigente de acuerdo a los horarios que se han establecido en la unidad educativa para poder acompañar a los estudiantes. La planificación del desarrollo curricular, pero aquí nos da una tarea más, nos da que también planifiquemos tareas complementarias. Las tareas complementarias tienen que ser apoyadas en los recursos de la radio, de la televisión y de la plataforma. Ahora, la asistencia, como estamos a distancia, no puedo dar yo mi fotocopia habitual, no puedo mostrar mi cuadro que hice en la casa, entonces tiene que ser todo con soporte didáctico. Evidentemente, yo tengo que dotarles en la plataforma, mandarle los cuadros sinópticos, mandarle los dibujos que se necesita, que pensaba mostrarlo en las presenciales, y yo estoy obligado o el deber de hacerlo, ¿no? Y prácticamente la base es la plataforma educativa, donde aquí había la decisión de hacerlo sincrónica o asincrónicas, ¿no? Sincrónicas o asincrónicas. Las sincrónicas, recordemos que son las clases en vivo, ¿no? Donde puede haber interacción, y las asincrónicas son cuando se delegaba al estudiante una responsabilidad que lo podía hacer en el tiempo que él vea prudente, ¿no? En el tiempo, teniendo en cuenta que la pandemia trajo también una responsabilidad a los estudiantes, ¿no? De poder ayudar en la casa, de poder inclusive tal vez trabajar en ciertos periodos de tiempo. Entonces se le daba esta actividad asincrónica que no dependía de estar en un horario específico. Ahora, otras actividades en familia. ¿Cómo tendrían que ser las actividades en familia que se daban en esta educación, o que se van a dar si vuelve Dios no quiera, pero que si vuelven en educación a distancia? Tenía que tener seguimiento, control, orientación, guía, exigencia. La palabra exigencia se va a dar en todo el proceso educativo, porque recordemos que están en un periodo de formación. Por lo tanto, tiene que haber exigencia para que se desarrolle todas las tareas que el maestro esté asignando en las diferentes áreas y campos de conocimientos. Esto tiene que ser marcado por la autonomía siempre en el desarrollo de actividades del aprendizaje, y también el padre debe estar a cargo de eso, ¿no? De que el estudiante, el hijo, la hija, entienda que la autonomía va a ser parte muy importante de su formación virtual. Lo mismo aquí, la corresponsabilidad, siempre es importante la corresponsabilidad. Ahora, en la evaluación, en la 473, también marca que la evaluación es corresponsabilidad de todos, ¿no? Ya no solamente del maestro, ¿no? Si se aplazan, no es porque el maestro nomás tenga la culpa, porque aquí dice que hay corresponsabilidad en todo. Si el estudiante reprobó, es porque ha incumplido el apoyo que debe tener en su familia, ¿no? Entonces es corresponsabilidad en esta parte de brindar apoyo en la casa con las tareas asignadas. Las medidas de bioseguridad se van a reducir a esto, ¿no? Que van a estar siempre a cargo de la dirección distrital con el gobierno municipal, pero también se va a trasladar esta vez a la casa. ¿Y eso cómo se va a fortalecer? Siempre socializando las prácticas de bioseguridad, ¿no? Siempre en las clases se tendría que reforzar que en la casa se laven las manos, siempre brindar información sobre el COVID, hacer trabajo sobre el COVID, en ese sentido cuando estaba en vigencia la urgencia médica, ¿no? Los medios de aprendizaje siguen siendo los dos que se plasmó al principio, pero dice que estos medios de aprendizaje lo usarán siempre teniendo o tomando en cuenta la disponibilidad de tiempo
entre actividades de tutoría y actividades en domicilio. Para decir que no yo solamente puedo dar tarea, también tengo que contemplar la tutoría. No puede haber tareas sin tutoría. No podría haber, vea un video y haga un resumen, eso no. Tiene el video no es el profesor, ¿no? Tendría que haber en ese tiempo la tutoría. Y creo que también han fallado mucho en eso los colegas, ¿no? Ha habido colegas que hemos mandado videos nomás, y bueno, eso también ha sido un punto del fracaso de la educación virtual. Y los medios importantes que contempla son los textos de aprendizaje y la plataforma educativa. Vamos con otro entonces. Si hay alguna pregunta, no interrúmpame nomás ya, por favor, para que podamos poder compartir y también aprender algo de ustedes también en alguna de las situaciones que estamos viendo. ¿Cómo va a ser la gestión educativa en las tres modalidades, ¿no? Va a ser establecido de acuerdo a la normativa vigente, y esa normativa vigente es la resolución ministerial 001, y ahí va a ser de uso obligatorio en las unidades educativas, ¿no? Dependiendo que sean fiscales, privadas y de convenio. Esto va a estar condicionada, dice, a la emergencia sanitaria del COVID. Es bueno que sigamos entendiendo que estamos en emergencia, ¿no? No se ha dado por terminado, no ha habido, porque dice ahí la normativa que cuando se dé por acabado la emergencia, entonces van a quedar relegados, se van a obviar, se van a deslegalizar todas esas normativas que salieron el año pasado. La planificación. ¿Cómo empezamos la planificación? Debemos entender, como dice la resolución, que debemos empezar con el proyecto socioproductivo, el plan anual trimestralizado y el plan de clase. Eso se mantiene todavía, ¿no? En la presencial, el proceso formativo se realiza en los ambientes del establecimiento, porque va a haber la presencia de los maestros y de los estudiantes. En la semipresencial hay dos momentos, recordemos, vuelvo aquí a repetir: uno son las actividades en familia y otras son las actividades en el aula. Esto tiene que ser de manera ecuánime. Significa que si yo hago 3 tutorías, por ejemplo, en el aula, tiene que haber también 3 tipos de actividades para la familia, ¿no? No puede haber, como lo año pasado, más actividades de familia porque había más tareas que clases, y ahí iba la contradicción, ¿no? Aquí claramente estipula eso, ¿no? Tiene que ser ecuánime. No puede haber más en familia o más en tutorías, digamos, ¿no? A distancia, la planificación tiene que tomar como recurso los textos de aprendizaje, la plataforma, la teleeducación, los programas de televisión y educación radial como apoyo complementario. Las cargas horarias, ¿cómo van a ser? En la presencial, la carga horaria establecida en los 3 niveles de su sistema, ¿no? Ya hemos visto que es de 40 minutos, los 6 periodos, se sigue manteniendo eso en la presencial. En la semipresencial, la carga horaria es dividida en la mitad, ¿no? 50% de asistencia de estudiantes en el aula y el resto está en su casa haciendo las actividades en familia. En distancia, se aplicará la misma carga horaria de lo que se daba en la presencial, lo que se daba normalmente, pero se distribuye en 2 momentos: tutorías y actividades en familias, o lo que podríamos decir, aún podríamos hacer sincrónica y asincrónica. Si en la semana me tocaba a mí 2 veces con un curso, yo podía determinar que las 2 lo hagas sincrónicas, ¿no? Como en forma de tutoría, o podría decir una clase doy la actividad en familia y la siguiente lo voy a reforzar con la tutoría, pero tendría que haber siempre, ¿no? La carga horaria la misma. Si pasaba 3 clases a la semana, tenía yo que planificar también 3 sincrónicas o asincrónicas, o como aquí dice, en tutorías o en actividades en familia. La gestión concurrente y compartida. Eso se vuelve aquí a delimitar porque es importante. Dice que la provisión, aunque no se cumplió, ¿no? La provisión de servicios de telecomunicación a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias podrán prestar servicio mediante contratos, dice, con la empresa privada. Parece que el gobierno tenía la obligación de hacer contratos con empresas privadas para garantizar el servicio del Internet. Y esto cumplir con lo que dice la Constitución Política del Estado.
calidad, la responsabilidad, la accesibilidad, la continuidad, la eficacia, etcétera, de todo lo que es el tema de Internet, porque recordemos ya que es un derecho, ¿no? Ya no es una riqueza tener Internet, ¿no? No es solamente de las clases altas, ahora es un derecho al acceso a los medios de comunicación. Por lo tanto, eso tenía que haber hecho el gobierno para que esta gestión no solamente concurra o sea necesidad del padre de familia de adquirir un Internet, tenía que haber sido apoyada por el gobierno, y ahí se hablaba mucho de las políticas de gratuidad de Internet que es responsabilidad del Estado en todos sus niveles de gobierno, dice. Ellos estaban a cargo de garantizar el Internet, la dotación de equipos, toda esa situación, pero bueno, no se ha cumplido por diferentes motivos. Ahora, las medidas de bioseguridad en la gestión educativa. La implementación de medidas de protocolos de bioseguridad por el COVID estaban a cargo o están a cargo, si se vuelve, dice, en las 3 modalidades de atención educativa estaban a cargo de, si estaban en el campo, de las entidades territoriales autónomas. Y si estaban aquí en la ciudad, de los gobiernos municipales. Estos tenían que actuar institucional, que también está contemplado en la subministerial 001 de este año, ¿no? Que cada gobierno municipal tiene que presentar un plan de emergencia ante posibles casos de desastre natural, o también puede ser de emergencia sanitaria. Entonces, para implementar mecanismos, estrategias, protocolos para destinar a este cuidado del COVID, tenían que siempre cumplir la resolución biministerial 001-2021, que ahí contempla cómo deben comprarse, qué debe hacerse, cuándo deben hacerse, quiénes que están responsables de todos estos protocolos. Entonces, este plan de emergencia institucional, que estaba a cargo de y van a reforzar todo lo que supone la gestión educativa para garantizar esa universalidad, ese acceso, pero siempre en concordancia con la seguridad de los estudiantes y maestros. Ahora, enfoque complementario para la evaluación de aprendizajes. Cuando se dio el tema de la pandemia, nos vimos en figurillas, ¿no? Algunos no sabíamos qué hacer, cómo evaluar las primeras semanas de la pandemia, todos a aprender WhatsApp, todos a aprender Google, todos a aprender algunas herramientas que nos puedan ayudar, ¿no? Entonces, en ese sentido, han dado este enfoque complementario a lo que hacíamos antes cuando estábamos en clases. Dice que la evaluación en las modalidades de atención, en las 3 modalidades, en todos los colegios, dice que serán regidas de acuerdo al reglamento de evaluación de desarrollo curricular vigente, ¿no? La antigua, la que está ahorita en la bibliografía, pero también en la resolución ministerial 001-2021, lo que ahora es la 2022, que es la misma, solamente acaba algunas cosas, que son regidas bajo este reglamento. Para decir que no varía nada, ¿no? Se sigue tomando en cuenta la evaluación integral holística, se seguía tomando la cuestión de encontrar estrategias para poder ayudar a los estudiantes, muy contextualizado en el reglamento del 2021, porque tomaba en cuenta que eso no se debe aplazar, que deben tener una nota, que se hace todo lo posible para ayudar a los estudiantes, etcétera, ¿no? Ahora, aquí aparecieron los famosos perfiles de salida, que ahora también están escritos en los planes de clase, en los planes del currículo base, donde esto determina qué es lo que se quiere alcanzar al final de la gestión. Son las capacidades, cualidades y potencialidades que se quiere alcanzar con los estudiantes en todos los niveles, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se debe alcanzar? Con el apoyo del maestra o maestro, y eso se debe evaluar seguramente al final al año de escolaridad, y recién pueden ser promovidos al año de escolaridad inmediato superior. Ahora, se sigue manteniendo los 2 tipos de evaluación, la cuantitativa y la valoración cuantitativa y cualitativa. La evaluación cuantitativa sabemos que es la expresión numérica de los resultados, ¿no? La medición de cuánto ha aprendido o no ha aprendido el estudiante. Pero como ahora es integral, se vuelve a adherir esto, ¿no? De lo que es la evaluación integral,
Por lo tanto, se toma en cuenta otros parámetros, ¿no? Se hace un uso de instrumentos de evaluación como la observación. Yo tengo que observar si practica los valores, si observo cómo se comporta, si hay tolerancia, si no discrimina. Tengo que tomar en cuenta eso. A partir de criterios preestablecidos, usted establece cuáles criterios van a tomar en cuenta, ¿no? En algunas unidades educativas lo hacen por trimestres, ¿no? Este trimestre vamos a evaluar responsabilidad, el otro, y bueno, no sé si sea tan correcto eso, pero se marca siempre los valores, ¿no? Dentro de lo que es la valoración también. Esto se debe registrar en el cuaderno pedagógico de la maestra o el maestro. Ahora, instrumentos de evaluación. Cuando hablamos de instrumentos, estamos hablando de esas cosas que nos van a servir para poder tener una información fehaciente. Contar con información pertinente y oportuna que siempre debe estar plasmada en el cuaderno pedagógico. Algo muy importante, estimados colegas, cuando hay un problema, por ejemplo, de un estudiante que reclama notas, etcétera, usted no está en obligación de presentar exámenes, de presentar, no sé, cualquier cosa. A veces como abogados nos preparamos, ¿no? Guardamos las pruebas del delito, guardamos exámenes, sacamos fotos de los trabajos. Usted no está en obligación. El único documento válido para poder demostrar, para poder mostrar el avance pedagógico del estudiante es el cuaderno pedagógico, que consta el registro, va a constar si tiene sus instrumentos, guías de cotejo, su diario de campo, etcétera. Eso es lo único que usted tiene que presentar. Ahora, la valoración cuantitativa y cualitativa siguen las dimensiones, las 4 dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Eso es en todos los niveles, ¿no? En este caso, en el nivel inicial también se cumple. Por área de saberes y conocimientos de primaria cultural vocacional y secundaria cultural productiva, también lo mismo. Serán apoyados por textos de aprendizaje, vuelvo a repetir aquí, la plataforma educativa, los textos y la producción material generada por el estudiante. Esos deben ser entonces los instrumentos que nos van a servir para poder hacer la evaluación correspondiente. Ahora, más adentro, lo que es la primaria cultural vocacional, aquí están los puntajes, ¿no? Ahora miren, aquí está 10, 35, 35, 10, 90 y tenemos la autoevaluación que vale 5 y 5 en el decidir. Esto se mantiene, mientras que en el reglamento antiguo que está en la bibliografía, esto ya es diferente, ¿no? Ya no es las mismas unidades, cuidado que se confunda, la válida es esta. Ahora, la calificación dice que debe ser sumada y debe ser promediada desde las 4 dimensiones y tomando en cuenta la sumatoria de la autoevaluación del estudiante. Por lo tanto, la autoevaluación no debe ser descartada, no es obligatoria. La evaluación integral. Sabemos que debe ser holística, científica, porque se va a considerar el tema de los procesos de experimentación, del método científico, de demostración de habilidad, de demostración de procesos, etc. Debe ser dialógica, va a decir en base a diálogos interculturales, debe ser reflexiva, debe causar ese instinto de reflexionar sobre lo aprendido. Ahí está pues el cambio de la transformación de la realidad, ¿no? El estudiante debe ser capaz de criticar, de reflexionar y de cambiar su realidad. Orientadora, aquí es muy importante. Creo que vamos a hacer una sesión de lo que es el reglamento de evaluación, pero adelantando un poquito, ¿no? La evaluación tiene que dejar de ser coercitiva, ya no, sino debe ser un medio de aprobación y de aprobación o reprobación, ya que tiene que ser orientadora, vale decir que el examen nos sirve para orientarnos tanto a los estudiantes y a nosotros en ver nuestras dificultades y nuestras potencialidades y tenemos que solucionarlas. Mientras que antes y hasta ahora algunos colegas hacemos eso, el examen es el final, ¿no? Porque se aplazó, se sacó 1 en el examen y no hay ese contexto orientador de la evaluación. Decir, este examen sacó 1 porque no puede hacer esto, entonces nuevamente la retroalimentación o buscar estrategias de adecuación curricular para que esas debilidades sean fortalecidas, ¿no? Perdón, está mal dicho, ¿no? Las debilidades sean convertidas en fortalezas. Eso sería importante que lo tomemos en cuenta. Es flexible, no puede ser encuadrada solamente un solo aspecto, es permanente, se da en todo el proceso educativo,
Vale decir que la hojita de papel no es el tema principal de la evaluación. Es permanente porque se va evaluando todo lo que pasa en el transcurso del trimestre. Las potencialidades, las demostraciones de sentimientos, si ha demostrado solidaridad, si un proceso ha ayudado a un compañero, todo eso es permanente. Y lo más importante, transparente, no hace falta decirlo eso porque somos maestros. Vuelvo a decir, ¿no?, que es cualitativa y cuantitativa. En las modalidades, ¿cómo se va a hacer esta evaluación? En la presencial se sigue manteniendo lo que hacíamos, lo de siempre, pero siempre de acuerdo al reglamento de evaluación vigente. En la semipresencial, ¿qué es lo que va a pasar? Será de valoración de actividades en el aula y también los medios alternativos, porque también se va a hacer en la casa, ¿verdad? Dice que eso debe ser responsabilidad compartida, equilibrada entre la unidad educativa y la familia. Ya dijimos eso. Está orientado, miren, la evaluación está orientado al uso de tecnologías que ameriten para valorar el desempeño de las y los estudiantes. Ya podemos hacer uso de de un quiz, puede ser uso de un video y luego pedirle la reflexión. Ya podemos hacerlo mediante medios tecnológicos. En distancia, mucho más seguramente, los maestros, pero aquí da cabida algo muy importante. Los maestros somos responsables, dice, de enviar y recepcionar las actividades evaluativas. Entonces no puede ser como se hacía el año pasado, ¿no? Mandar examen de este video, vean, búscanlo en YouTube, dijo, ¿no? Y luego lo tomamos como examen. Entonces eso estaba mal de cierto punto de vista, ¿no? El maestro escoge su material, planifica su material, cataloga su material y determina la actividad más pertinente, tomando en cuenta el contexto, los plazos de tiempo también y sobre todo la realidad del estudiante. Cosa que no sea una actividad que sea independiente a lo que usted ha planificado, haya tomado como secuencia pedagógica para poder alcanzar los objetivos holísticos. Y esta secuencia pedagógica son los momentos metodológicos, ¿no? Parto de la práctica, se construyo con la teoría, luego empiezo a producir y luego hago la valoración de todo el proceso. Entonces esto se va continuando, se va fortaleciendo también en la educación a distancia. Responsabilidades subsidiarias, dice, ¿no? O sea, aparte, fuera de todo lo que pueda pasar con los estudiantes, vamos a ver algunas responsabilidades que tenemos algunos estamentos. Dice que el Ministerio de Educación, las autoridades educativas, están en la obligación de hacer la capacitación docente. No, ellos están en la obligación, primera. Y creo que también un poquito fue el ministerio ahí, ¿no? No había una capacitación real, verdadera, sobre uso de elementos tecnológicos. Hubieron muchos sobre el año pasado, pero pocos se han contextualizado en la realidad del docente. Solamente han contemplado para de tecnología, pero no han tomado en cuenta a la mayor parte de la población, que éramos mayores, que nos ha costado mucho aprender a usar el Word primeramente y nos querían hacer usar ya diferentes herramientas tecnológicas. No han contextualizado, pero bueno, entonces está a cargo el Ministerio de Educación de esto. Bueno, esto está a cargo del Ministerio de Educación y la actualización y capacitación pertinente sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Entonces estaba a cargo netamente el ministerio. No puede decir como lo dijo este año, ¿no? Los profesores no saben usar tecnología, digamos. No. Si ellos dicen eso es por su fracaso, porque ellos entonces no hicieron una buena capacitación. Las responsabilidades de las direcciones departamentales de educación. Ellos están encargados de ejecutar, de hacer el seguimiento de este reglamento para que se cumpla en todas las unidades educativas. Cada trimestre esta dirección debe remitir al Ministerio de Educación los avances progresivos y la información de las modalidades de educación, ¿no? Que hasta ahora se mantiene vigente esta normativa. Las responsabilidades de los directores distritales. Ellos deben coordinar, deben ejecutar en el marco de sus competencias, para decir en su contexto, sobre la elección de las modalidades de atención educativa en su jurisdicción. Cada trimestre,
que lo hace el departamental, y el departamental al ministerio seguramente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Sobre los avances progresivos, sobre los índices de contagios, sobre la modalidad que han determinado tomar en cuenta. Las responsabilidades del director de una educativa. Ellos se encargan plenamente del desarrollo curricular, ¿no? Haciendo el seguimiento, haciendo el acompañamiento, teniendo en cuenta la modalidad escogida y garantizando las condiciones para su implementación. Entonces, si se escoge la modalidad semipresencial, el director es el encargado de coordinar con la alcaldía, con los padres de familia, para que el colegio esté en óptimas condiciones. Y no como se hizo en muchos colegios, ¿no? El director, ¿no? Y vamos a trabajar y nomás pedíamos cuota a los papás para que se compre el alcohol. En ese caso no se estaba cumpliendo, ¿no? El trabajo del director. El director debía garantizar, debería coordinar, debería gestionar, cosa que el colegio esté en óptimas condiciones, porque aquí así lo es la normativa. Lo mismo, ¿no? Cada trimestre debe dar un informe. Ese informe llega al distrital, a la departamental, luego al ministerio, con el mismo tenor, ¿no? Avances progresivos, la implementación de las modalidades, las estadísticas de contagios que hay en el colegio y otras situaciones que son propias de la administración.